Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Paige Birkfield, que por cierto es un caso resuelto. Así que, sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Comencemos. Ella es Paige Meredith Birkfield, nacida el 27 de abril de 1973 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Lo primero con lo que siempre se describió a Paige es que era una persona muy cariñosa, una madre y esposa consideradas como perfecta. Era trabajadora, tenía su propio negocio y cuidaba de sus 3 hijos. Era una amiga fiel y dedicada, amaba hacer reuniones familiares y siempre estaba ahí para ayudar a quien lo necesitase. En el momento de los hechos, ella era una madre soltera cuyo ex marido se llamaba Rob Dixon. Él se mudó a Filadelfia mientras Paige se convirtió en la única cuidadora de sus 3 hijos, al parecer sin perder el ritmo a pesar de tener que proveer para los 3 chicos. Todos a su alrededor sabían que ella quería tener hijos y que era una persona muy dedicada. Entonces, un día, el 28 de junio del 2007, Paige simplemente desapareció. Su padre Frank y su madrastra Susie sabían que Paige no se iría a ninguna parte sin sus hijos y que evidentemente ya estaba ahí para cuidarlos, por lo cual pareció muy extraño que de repente su hija desapareciera sin más. Además, Paige vivía en un barrio bueno, en una linda casa con sus hijos, no parece tener problemas económicos ni ninguna razón por la cual de repente se iría sin más. La familia reporta la desaparición con la policía y ellos comienzan a investigar. Y lo primero que ven son los antecedentes de Paige, en los cuales se dan cuenta de que Dixon no fue su único matrimonio, sino que era su segundo matrimonio y 10 años antes Paige se había divorciado de Ron Bigler, su novio de la secundaria. En ese momento Bigler no quería tener hijos, así que decidieron simplemente cortar su relación porque esto era algo muy importante para Paige y simplemente que él no quisiera no era aceptable. Se podía decir que se habían separado en buenos términos, ya que no era simplemente una pelea porque sí, sino que ambos querían cosas diferentes. De hecho, durante ese último tiempo en el cual desaparece Paige, ambos habían logrado reconectarse y ella estaba muy emocionada al respecto. Lo increíble es que se habían encontrado en una parada de descanso en la ruta horas antes de la desaparición. Esta parada quedaba en la mitad del camino entre ambas ciudades en las cuales ellos vivían. La policía entonces hizo de Bigler una persona de interés casi inmediatamente, ya que hasta ese punto era la última persona en verla. Paige lo había llamado en su camino de regreso de su encuentro alrededor de las 9 p.m., cuando estaba a tan solo unos kilómetros de su casa. Esta llamada concluyó en que ella volvería a comunicarse con él en un rato. El problema es que nunca lo hizo, y de hecho esta es una de las últimas llamadas que Paige recibe a su celular. Bigler se intentó contactar con ella unas horas después, pero jamás obtuvo una respuesta. 2 días después, Bigler decide contactarse a la casa de Paige directamente por si le había pasado algo a su teléfono celular. En este lugar le atendió la niñera de los hijos de Paige, quien vivía dentro de la casa con ellos. Y la persona que habló con Bigler y le contó lo que estaba pasando o que su madre no había vuelto fue justamente una de las hijas de Paige, quien había estado llamando previamente al celular de su madre completamente preocupada porque ella no volvía. De hecho, es un poco desgarrador escuchar cómo intentaba dejarle mensajes diciéndole que era una mentirosa y que la extrañaba y que por qué no estaba en la casa todavía. Sorry, Mom, you are really, really mean. You said you would be back when we were dark and you haven't even been back yet. Fue justamente en ese punto que Bigler se contacta con el resto de la familia de Paige y ahí le hablan a la policía. Resulta que Paige jamás llegó. En ese momento en el cual se encontró con Bigler, simplemente nunca volvió a su casa. La familia de Paige entonces comienza su propia investigación, comienzan a buscarla por todas partes sin creer que Bigler fuese sospechoso. Como se imaginarán, la familia ya conocía a Bigler desde antes, y además no notaban en él ninguna clase de comportamiento sospechoso. La persona en la cual realmente sospechaban en ese momento era en realidad de Dixon, del ex esposo de Paige. Más que nada porque él sí había tenido comportamientos violentos con ella. La policía por su parte siguió entrevistando a las personas que se comunicaron con Paige ese día o que estuvieron con ella. Más que nada a aquellas personas que estuvieron en contacto con Paige durante las últimas horas antes de desaparecer. Además de eso también la buscaron con buzos
en diferentes lagos para ver si su cuerpo se encontraba allí. Cabe decir que en ningún momento se encontró un cuerpo, al menos no durante ese tiempo. Poco después la policía respondió a una llamada del 911 en el cual se avisaba de que un Ford Focus rojo, el auto que conducía Paige la noche de la desaparición, estaba en llamas en un territorio baldío. El vehículo terminó casi completamente quemado, y estas son algunas de las cosas que los detectives notaron. Por ejemplo, el asiento del conductor estaba completamente corrido hacia atrás, cuando Paige era bajita y no necesitaba realmente correrlo. Además, ¿quién más iba a estar manejando el asiento? Y encima de esto, el incendio parecía haberse originado de ahí. En segundo lugar, su agenda estaba en el maletero con las últimas 4 páginas arrancadas, claramente arrancadas por una persona que no quería que se notara su identidad, porque probablemente en esas páginas estaría quién era o por qué se encontrarían. El cuerpo de Paige, sin embargo, no estaba ahí. Con el tiempo, la policía dejó de sospechar del primer esposo y fueron a preguntarle a Rob Dixon algunas cosas. Rob era un hombre exitoso de negocios cuando se casó con Paige, pero sus inversiones fueron fallando poco a poco. Paige se había casado con él, entre otras cosas, porque sabía que tenía una familia estable y porque sabía que tenía un empleo estable y bueno para empezar una familia. Es decir, se podía casar con él, tener muchos hijos y no preocuparse porque algún día le faltarían cosas. O al menos eso es lo que Dixon le hizo creer. Por el lado de Paige, ella siempre había sido trabajadora. Tenía su propia compañía de danzas y además estaba convirtiéndose en una de las mejores vendedoras de The Pampered Chef, vendiendo cosas desde su casa. Pero Dixon gastaba cada centavo que traía a la casa sin pensarlo 2 veces. De hecho, gastaba más de lo que tenían. Se compraba todo el tiempo cosas caras como por ejemplo autos sin pensar realmente en lo que pasaría con su familia. Y ese no era su único comportamiento malo. Para 2006, Paige había llamado 2 veces a la policía debido al comportamiento amenazante de Dixon. Mi esposo y yo estábamos en una pelea y él quería que los niños se quedaran con él y dijo que volvería a casa y los encontraría a todos asesinados. Esto fue lo que dijo en la llamada del 911 después del primer incidente. En ese momento no se le presentaron cargos a Dixon y pudo irse libremente. Pero un año después Dixon por fin fue arrestado después de golpear a Paige cuando sostenía su bebé. Increíblemente, lo único que tuvo que hacer para quedar libre fue completar un curso de manejo de la ira e irse a vivir lejos. Se declaró en bancarrota y se mudó a Filadelfia, sin más. Aunque la policía pensaba que Dixon pudo haber matado a Paige, como Bigler tenía una coartada que encajaba bastante bien. Era una coartada sólida y es que él, en el momento en el cual se incendió el auto, no estaba ahí, sino que estaba en Filadelfia, a muchos kilómetros de distancia, por lo cual claramente él no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Se descubrió que Paige estaba muy asustada. 3 meses antes de desaparecer se había metido a un foro a contar lo que le pasó con Dixon y cómo sus hijos le preguntaban si su padre la mataría. Y un mes después de encontrar el auto de Paige en llamas, la policía encontró las pertenencias de esta mujer, incluidas tarjetas de presentación y membretes de una empresa llamada Models Inc., todas esparcidas a lo largo de la carretera cerca de Grand Junction en Colorado. Fue entonces, en parte gracias a las tarjetas que tenía tiradas por la ruta y en parte a lo que vieron en su computadora, que se dieron cuenta de que Paige estaba viviendo una vida secreta. Aunque su última llamada había sido a Bigler, Paige había recibido varias llamadas esa misma noche de otras personas que hasta ese momento eran desconocidas. Resulta que estos eran clientes de Models Inc., una empresa secreta de acompañantes que Paige dirigía a escondidas. Fue entonces cuando ciertos detalles de la vida de Paige comenzaron a surgir que muchas personas no sabían, que resultaron en esta imagen tan diferente a como se la conocía. Paige siempre había amado la danza y esto se convirtió en esa compañía que tenía de danza para niños. Sin embargo, esta misma pasión en otro momento de su vida se dirigió a la danza exótica. Antes de casarse con su primer marido, ella había sido una stripper y se lo había contado a pocas personas dentro de su círculo de amigos. Cuando el segundo esposo de Paige se fue a Filadelfia, ella necesitaba una nueva manera de ingresos y vio en lo que hacía antes una nueva forma de ganar más dinero, pero esta vez lo volvió en un negocio mucho más grande. Y realmente ella tenía la necesidad de cubrir las nuevas deudas que se venían y las que había dejado Dixon, así que esta era la mejor forma que tenía en ese momento. Se basó entonces en esta experiencia con el baile para hacer Models Inc., la cual dirigía desde un espacio separado en su casa desde otra oficina. Y el negocio despegó rápidamente, con tanta demanda que a veces cambiaba su voz en el teléfono
teléfono para hacerle pensar a los clientes que tenía más chicas contratadas. Cada vez más hombres buscaban a Paige con su nombre falso que usaba en línea, Carrie. La cuestión era saber quiénes de sus clientes habían llamado a Paige esa noche y si tenían algo que ver con la desaparición. Al reconstruir las llamadas telefónicas, la policía encontró varios de los clientes de Models Inc. y comenzaron a investigar uno por uno a todos ellos. Un hombre le dejó a Paige un mensaje la noche de su desaparición que decía: "Este es John en el Motel 6, me pregunto si vas a salir o no". Además, un hombre había pagado más de $14,000 por encuentros con escoltas en esta empresa, la mayoría de los cuales habían sido mediante cheques fraudulentos. Un adicto llamado George Coraluso llamó a Paige 20 veces la noche en la cual desapareció y además se escapó de la ciudad 2 días después de esa noche, lo cual evidentemente lo volvía increíblemente sospechoso. La lástima es que se ahogó en el 2011, por lo cual nunca llegó a ser llevado a la justicia ni tampoco examinado en profundidad. Aunque todos eran grandes sospechosos, ninguno de ellos resultó. Entonces la policía encontró a una persona a la cual se la catalogó como Jim. Este hombre había hecho 2 llamadas a Paige la noche en la cual desapareció. Jim había hecho las llamadas desde un Walmart local, en donde más tarde se lo vio comprar un teléfono por las cámaras de seguridad, conocido como track phone, o lo que sería un teléfono descartable. El mismo fue usado para llamar a Paige varias veces durante esa noche. La cinta de vigilancia de Walmart finalmente le dio a la policía este primer vistazo al asesino de Paige, para observar mejor quién era. Este hombre se llamaba Lester Ralph Jones, un padre de 56 años. Lester Jones había sido condenado una vez por secuestrar y agredir a su exesposa. Los oficiales, por supuesto, que lo detuvieron para poder interrogarlo, y rápidamente se dieron cuenta de que la segunda esposa de Jones había estado fuera de la ciudad la noche en la cual desapareció Paige. Jones no parecía tener una coartada, admitiendo haber salido de su casa entre las 9 y las 10 de la noche, exactamente en el momento en el cual Paige recibió las últimas llamadas telefónicas. Además, Jones era bastante alto y coincidía con cómo estaba el asiento de Paige cuando se descubrió el auto. Por lo tanto, se podía asumir que esa noche había tomado el control del Ford Focus. La policía entonces fue hasta su lugar de trabajo y se encontraron con una gran coincidencia. Y es que Jones había estado trabajando en una tienda de vehículos recreativos que estaba convenientemente ubicada justo enfrente del terreno baldío en el cual se descubrió el auto de Paige. Además, después de registrar todo el lugar de trabajo, se encontró evidencia incriminatoria. Cosas como notas escritas a mano sobre acompañantes, el tipo de sexo que aceptarían, pelucas y pastillas de Viagra. A pesar de esto, no hubo evidencia directa que lo vinculara con el caso de Paige. La única razón por la cual en ese momento no se lo arrestó fue porque no había señales del cuerpo de Paige y porque no había nada que lo vinculara directamente. De otra forma, se hubiese visto definitivamente incriminado. 3 meses después, los 2 ex esposos de Paige dejan de ser personas de interés en el caso, quedando entonces las últimas 2 personas en comunicarse con ella, pero especialmente Jones. Durante todo este tiempo, la familia siguió buscándola en el desierto y lugares cercanos a donde había desaparecido, junto también con algunos otros voluntarios. Lamentablemente tuvieron que pasar 5 largos años para encontrar algo que pudiese ser revelador en el caso. En 2012, un grupo de excursionistas encontró un cráneo humano durante una caminata a 100 kilómetros de distancia al sur de la casa de Paige, lugar donde la familia y los voluntarios ya habían buscado. Había cinta adhesiva alrededor de la línea de la mandíbula hasta la parte posterior de la cabeza y rápidamente se fueron encontrando más huesos en el lugar, todos esparcidos en una gran línea. Al parecer, estos huesos habían estado enterrados bien en lo profundo, como para que nadie los encontrase. Y sí, estos huesos pertenecían a Paige Birkfield. Además, su pómulo había sido fracturado, cosa que podría indicar que la habían golpeado. Y encima de esto también estaba amordazada. Los investigadores creen que el hecho de encontrar varias pertenencias suyas tiradas al costado de la ruta, cosas que podrían bien estar dentro de una cartera, es indicativo de una persona que quería dejar un rastro diciendo a dónde la estaban llevando. Es decir, Paige intentó hasta el último momento ayudar en su búsqueda. Realmente la única persona dentro de los 2 posibles asesinos capaz de cometer el crimen había sido Jones, ya que el otro en ese momento tenía una muy buena coartada, además de que casi todo coincidía con Jones. El celular que había comprado en Walmart,
solo había hecho 5 llamadas desde el momento en el cual lo compró, todas al teléfono de Page. Finalmente, en septiembre del 2016, por todas estas cosas que ya mencioné, Jones fue enviado a juicio por el asesinato de Page. Sin embargo, el jurado regresó sin dar un veredicto, ya que estaban 6-3, lo cual no es suficiente como para condenarlo. Los fiscales sintieron que el jurado estaban desanimados por esto de la doble vida de Page, que había tomado un giro en cómo percibían el caso. La primera esposa de Jones se presentó ante el jurado con historias sobre las veces en las cuales él la había golpeado y las veces que había amenazado a todos sus novios. Ella sospechaba que Jones había matado a Page porque su segunda esposa estaba sospechando sobre esto de contratar acompañantes. Justamente porque el jurado no se pudo decidir, se hizo un segundo juicio, en el cual Jones tuvo dificultades para clasificar sus mentiras. El fiscal del distrito, Rubinstein, dijo lo siguiente. Primero, negó estar en Walmart en absoluto. Luego dijo que estaba allí para comprar un refresco. Al final, cuando se le mostró la imagen, dijo que estaba comprando un Monster Cable. Es decir, mintió 3 veces y todas ellas se podía ver claramente como no era cierto, ya que se lo podía ver comprar el teléfono y además lo tenían, o al menos tenían sus registros. También pasó algo un tanto absurdo durante un procedimiento de rutina, en el cual un oficial llamó a Jones para hacerle saber que sus autos, los 2 que le habían retirado para hacerle exámenes, ya estaban disponibles para que los fuese a buscar. La llamada era simplemente eso, el oficial diciéndole a Jones que sus autos ya estaban listos, que los podía ir a buscar y que cómo hacían para dárselos. Básicamente eso, si los pasaba a buscar, si se los enviaban, en dónde se podían encontrar. Y Jones contestó algo muy extraño, que es lo siguiente. If you need us to bring one to you or come and pick one of you up, we can do that for you. I don't think so. Mr. Jones, I'm not following you. You asked me where I would bury a body. I'm sorry? You asked me where I could bury a body. When did I ask you that? Además, los perros policía habían rastreado el olor de Jones hasta el coche de Page, así que no había para dónde escapar. Sin embargo, los abogados defensores de Jones decidieron seguir con una estrategia que atribuía todo lo que había pasado directamente al hombre que se había ahogado en el 2011, aprovechando por supuesto que ya estaba muerto y que no se podía defender. También intentaron apuntar a que los investigadores se habían enfocado demasiado en Jones en lugar de buscar a otros posibles culpables, enumerándolos y poniendo imágenes de ellos ante todo el juzgado, lo cual no probó nada porque ninguna de esas personas podían estar conectadas al caso tanto como lo estaba Jones. Como dije, el primer juicio quedó a la mitad, por lo tanto se tuvo que hacer un segundo juicio, en el cual por fin se decidiera lo que iba a pasar. El padre de Page dijo que uno de los fiscales principales del caso pudo haberse quedado parado ahí sin hacer nada más después del primer juicio, que muchas personas hubiesen directamente esperado un tiempo a ver si salían mágicamente nuevas evidencias para probar la culpabilidad de Jones. En cambio, ese fiscal que estaba encargado del caso decidió seguir adelante a pesar de lo que pudiese pensar el jurado. Y esto fue lo que tuvo que decir. Every life matters, and it bothered me the idea that people might think that because Page had this double life that she didn't deserve justice. Jones jamás explicó sus motivos o cómo había pasado todo, pero finalmente, en noviembre del 2016, casi 10 años después de su desaparición, Jones fue condenado por el asesinato de Page. Le dieron una sentencia de 65 años, lo que sería vida en prisión. La hija mayor de Page tenía tan solo 8 años cuando murió su madre, y se estaba graduando de la escuela secundaria cuando Jones fue condenado. Ahora viven con sus abuelos y tienen un vínculo más estrecho con su padre. Y acá llegamos con el video. Como pueden ver, es un caso resuelto. Es un caso que realmente no deja muchas dudas porque todo indicaba a la misma persona. No hay mucho más que decir. Lo único que hay que destacar es simplemente que el jurado haya decidido enfocarse en la vida secreta de Page como si fuese un justificativo para lo que le pasó, cuando no fue así. Más allá de lo que hacía o de lo que tuvo que hacer para subsistir, porque recordemos que su casa, esa tan linda que tenía en un barrio muy lindo, era bastante cara, tenía 3 hijos y una niñera que vivía en la casa, por lo tanto, su vida no era barata y no tenía más ayuda. Afortunadamente, gracias a ese fiscal que no se rindió y a las pruebas que fueron recolectadas, de una manera efectiva, podemos decir, en este caso, al fin, se logró llegar a resolver el caso y por fin se logró justicia. Así que hasta acá llegamos, acá se termina el video, gracias a todos ustedes por verlo y acá están mis Patreons y los miembros del canal. Atrás está mi gata que
Está ahí en la oscuridad. No sé cómo apuntar. Ahí está, ahí. Está en la oscuridad. Así que bueno, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.